Bueno, vamos a revisar las actividades de inglés para esta semana. ¿Sí? Tenemos aquí una imagen, hay un niño y una niña. ¿Sí? El niño pregunta, "What is there?" ¿Sí? ¿Qué hay ahí? La niña responde, ¿sí? "There is a fox." Hay un zorro, ¿sí? Y es justamente lo que vemos ahí en medio, ¿sí? Que hay un zorro. Muy bien. Vamos a la siguiente imagen. ¿Sí? Nos dicen, "Read the sentences." Lee las oraciones. ¿Sí? Por aquí tenemos una pregunta. Nos dicen, "How many things are there?" ¿Sí? Nos están preguntando, ¿cuántas cosas hay? ¿Sí? Muy bien. En el primer gráfico, ¿sí? Vemos un elefante, ¿verdad? Arriba de él ponen, "There is an", ¿sí? Entonces nos dicen, "There is an", ¿sí? Hay un elefante, ¿sí? En inglés sería, "There is an elephant", ¿sí? Hay un elefante. Hay un elefante. Sí, en el otro gráfico vemos dos regalos, ¿sí? En la parte de arriba nos dicen, "There are". La oración quedará de esta forma. There are two gifts. ¿Sí? Hay dos regalos. ¿Sí? Muy bien. De esta forma entonces nos damos cuenta que cuando en la oración se habla de algo en singular, vamos a utilizar there is. Y si en la oración hablamos de algo en plural, vamos a utilizar there are. ¿Sí? Vamos a revisar el grammar tip. ¿Sí? Nos dice, "Use there is for one thing." ¿Sí? Lo que habíamos dicho. Usa there is para una cosa. Use there are for many things. ¿Sí? Usa there are para muchas cosas. ¿Sí? Lo que habíamos visto ya en el ejemplo. There is, ¿sí? Para una cosa. There are para muchas cosas. ¿Sí? Al final nos dicen, "Use how many are there to ask." ¿Sí? Usa how many are there para preguntar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a revisar entonces la siguiente actividad. Nos dicen, "Write there is" o "there are." ¿Sí? Muy bien. En las oraciones ya tenemos escrito aquí there al principio de cada oración. Y luego tenemos que completar en el espacio en blanco con is o con are. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a revisar el primero. Nos dicen there, por aquí hay un espacio, y luego dicen a lemon. ¿Sí? Entonces, como hablamos de una sola cosa, ¿sí? En la oración utilizamos is. ¿Sí? Entonces la oración sería, "There is a lemon." ¿Sí? Hay un limón. La oración quedaría, "There is a lemon." ¿Sí? Hay un limón.
¿sí? Vamos al siguiente. Nos dicen there, hay un espacio, y nos dicen lemons, ¿sí? Limones. Entonces, cuando hablamos de muchas cosas, ¿sí? ¿Qué utilizamos? Sí, utilizamos there are. Entonces, en este espacio vamos a escribir are, ¿sí? Sería there are lemons, ¿sí? Hay limones, ¿sí? Y de esta forma entonces vamos a ir haciendo todas las oraciones, ¿sí? Muy bien. Entonces, la siguiente, ¿sí? There an apple, ¿sí? Una manzana, ¿sí? Estamos hablando de una cosa. Utilizamos there is, ¿sí? Entonces en este espacio vamos a poner is. La oración sería there is an apple. Hay una manzana, ¿sí? En la siguiente oración, ¿sí? Nos hablan de apples, ¿sí? Manzanas, ¿sí? Cuando nos referimos a varias manzanas, utilizamos there are, ¿sí? There are apples, ¿sí? En español sería hay manzanas, ¿sí? Muy bien. Vamos a la siguiente actividad. Sí, entonces en esta actividad tenemos lo siguiente. Look at the picture and count the objects that you see. Sí, entonces tenemos que revisar cada pregunta y luego escribir de acuerdo a lo que vemos en la imagen. ¿Sí? Sí, en la primera pregunta nos dicen How many elephants are there? ¿Cuántos elefantes hay? ¿Sí? Revisamos la imagen y vemos que solo hay un elefante. ¿Sí? Entonces, si vamos a decir en la oración hay un elefante, ¿sí? ¿Cómo empezamos? ¿Con there is o con there are? ¿Sí? Si hablamos de una cosa, sí, en este caso es un elefante, vamos a utilizar there is, ¿sí? Muy bien. There is. Y luego ponemos an elephant, ¿sí? Hay un elefante. En la siguiente pregunta nos dicen How many foxes are there? ¿Sí? ¿Cuántos zorros hay? ¿Sí? Revisamos la imagen y vemos que hay uno, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que entonces en la oración vamos a poner hay un zorro, ¿sí? Y como hablamos de una cosa, vamos a utilizar there is, ¿sí? Entonces, vamos a poner there is, ¿sí? A fox, ¿sí? There is a fox, ¿sí? Nos preguntan cuántos zorros hay. La respuesta es hay un zorro, ¿sí? En la siguiente pregunta nos dicen How many hats are there? ¿Cuántos sombreros hay? ¿Sí? ¿Cuántos sombreros hay? ¿Sí? Entonces, revisamos la imagen, ¿sí? Y vemos que hay 1, 2, 3. 3 hats, ¿sí?
3 sombreros. ¿Sí? Entonces, en la oración vamos a decir, hay 3 sombreros. ¿Sí? Para empezar la oración, entonces, ¿qué vamos a utilizar? There is o there are. ¿Sí? Como estamos hablando de muchas cosas, ¿sí? En este caso son sombreros, vamos a utilizar there are. ¿Sí? Entonces, vamos a poner there are. ¿Sí? ¿Y cuántos sombreros hay? 3. 3 hats. ¿Sí? Entonces vamos a poner 3 hats. There are 3 hats. Hay 3 sombreros. Muy bien. Vamos a la siguiente. How many gifts are there? ¿Cuántos regalos hay? ¿Sí? Entonces vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? 7 gifts. Muy bien. Entonces, en la respuesta vamos a decir, hay 7 regalos. ¿Con qué empezamos? ¿Con there is o con there are? ¿Sí? Empezamos con there are. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la oración vamos a hablar de muchos regalos. ¿Sí? Entonces, vamos a poner there are 7. ¿Sí? 7 gifts. ¿Sí? Entonces, la oración queda de esta forma. There are 7 gifts. ¿Sí? Hay 7 regalos. ¿Sí? Muy bien. Y hasta aquí son las actividades de inglés para esta semana.